El rey David, un hombre cuyo corazón, según la Biblia, era íntegro y fiel a Dios, y que además gobernó a Israel de una manera íntegra e intachable. Sin embargo, entre todas sus hazañas en la guerra y los logros que obtuvo, hay una parte de su historia, la cual marca un momento importante en la vida del rey David, ya que todo el respeto y la gloria que obtuvo con la ayuda de Dios, todo esto no le fue suficiente, o eso es lo que él creyó, ya que tan solo por un momento de placer, olvidó todo lo que Dios hizo por él y de las promesas que le dijo. Y si tú también quieres saberlo, te invito a que te quedes, porque hoy en este video exploraremos el pecado de David, el rey de Israel. La palabra de Dios nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab, uno de los generales principales de su ejército, junto con sus siervos y a todo Israel para que vayan y peleen contra los amonitas, los enemigos de Israel. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén, ya sea porque se encontraba exhausto o simplemente porque no quería ir a la guerra. Entonces, él, cómodo en su palacio en Jerusalén, decidió subir al techo de su palacio, y mientras se encontraba en el techo de su palacio, he aquí la Biblia nos relata que vio una mujer de hermosa apariencia bañándose en su casa. Entonces David, con la intriga, mandó a preguntar diciendo: ¿quién es esta mujer? Entonces sus mensajeros le dijeron: aquella mujer, su nombre es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo, uno de los guerreros que se encontraba en la guerra contra los amonitas en ese momento. Entonces David mandó a sus mensajeros a que trajeran a Betsabé a su palacio, y tomándola se acostó con ella y cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Luego Betsabé, saliendo, fue a su casa y se purificó de su inmundicia. Pero pasado un tiempo, nos dice después en la Biblia que Betsabé envió mensajeros al rey David diciendo que se encontraba embarazada. Aquí podemos ver que Betsabé también era esposa de Urías el Eteo, uno de los guerreros que se encontraba peleando contra los amonitas en ese momento. Entonces, David, cuando supo que Betsabé se encontraba embarazada, hizo todo lo posible para encubrir su pecado. Entonces, mandando una carta a Joab, su general, mandó a traer a Urías de regreso a Jerusalén. Al llegar Urías, David le preguntó por el estado de la guerra y luego le dijo que fuera a su casa a descansar, enviándole incluso un obsequio. Sin embargo, Urías no fue a su casa, sino que durmió a la puerta del palacio con los siervos de su señor. Cuando David se enteró de esto, lo volvió a llamar y le preguntó por qué no había ido a su casa. Urías le respondió que no podía ir a su casa a descansar y disfrutar mientras el arca, Israel y Judá estaban en tiendas y sus compañeros estaban en el campo de batalla. David entonces invitó a Urías a comer y beber con él y lo emborrachó, con la esperanza de que en su estado de embriaguez Urías fuera a su casa y se acostara con Betsabé. Sin embargo, todos los intentos de David para que Urías fuera a su casa fueron en vano, ya que Urías, como un fiel soldado que estaba bajo órdenes de Joab, se negaba a ir a su casa, sabiendo que su señor Joab y sus compañeros de batalla se encontraban en la guerra, y él iría a descansar a su casa. Entonces David le dijo a Urías que se quedara a descansar y que lo enviaría el día de mañana. Entonces, mientras que dormía, escribió una carta para que se la diese a Joab, su general. Pero lo que Urías no sabía es que la carta que llevaba Joab contenía su sentencia de muerte, dictada por el rey David. En la carta, David le ordenaba a Joab que colocara a Urías en la parte delantera de la batalla y que luego lo abandonaran para que fuera herido y muriera. Joab entonces siguió todas las instrucciones de la carta, puso a Urías al frente de la batalla, junto con los hombres más valientes, y cuando se acercaban a la ciudad, los moabitas salieron y atacaron. Algunos de los valientes de David murieron en el enfrentamiento, y entre ellos se encontraba Urías el Eteo. Entonces Joab envió un mensajero para que le cuente todas estas cosas al rey David, y le dio instrucciones específicas, porque no estaba prevista que también murieran los siervos del rey David en el campo de batalla. Así que el mensajero le dijo a David que mientras que ellos hacían retroceder a sus enemigos hasta la entrada de la puerta de su ciudad, los flecheros lanzaron flechas desde el muro, matando así a algunos siervos del rey e incluyendo a Urías el Eteo. Entonces el rey David le dijo al mensajero que le indique a Joab que guarden luto por los caídos y que refuercen su ataque contra la ciudad hasta que logren derrotar, mostrando públicamente
su aflicción por el trágico destino de sus siervos, junto también por el esposo de Betsabé. Entonces Betsabé, escuchando que su esposo Urías murió en la batalla, guardó el luto para su esposo, y pasado el luto, mandó David a que la trajeran, y se convirtió en su mujer, y dio a luz al hijo de David. Sin embargo, también la Biblia nos dice que esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios, ya que Dios había sido testigo de las acciones de todo lo que había hecho David con su siervo Urías y el pecado de adulterio con Betsabé, y todo esto pasó oculto ante todo el pueblo de Israel. Entonces se nos dice en 2 de Samuel capítulo 12 que Dios mandó al profeta Natán para que expusiese el pecado oculto de David y que le dé la sentencia de parte de Dios. Así que Natán fue con el rey David y estando delante de él le dijo: había dos hombres en una ciudad, un hombre rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se nos dice que se encendió la ira de David en gran manera contra el hombre rico, que el profeta Natán le dijo, y David le respondió: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, escuchando esto, le dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David, viéndose descubierto ante Dios y Natán, le dijo: pequé contra Jehová. Entonces Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces el profeta Natán, habiendo terminado estas palabras, no dijo nada más, sino que se volvió a su casa. Entonces se nos cuenta que Jehová hirió al hijo de David, y éste enfermó gravemente. Entonces se nos dice que David oró a Dios por su hijo, y ayunó David por su hijo a Dios, y entró en un estado de aflicción, y pasó la noche durmiendo en tierra. Entonces los ancianos de su casa fueron para hacerle levantar, y que fuera a su palacio, pero él, negándose, no quiso, y no comió ni bebió con ellos. Entonces, después de 7 días, en donde David no comió ni bebió y durmió en la tierra, su hijo y el de Betsabé murió. Y los siervos de David tenían miedo de hacerle saber a David de que su hijo había muerto, y decían entre ellos: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos que murmuraban entre ellos, entendió que su hijo había muerto. Por lo que David le dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y lo adoró. Después vino a su casa, y pidió que le pusieran pan, y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y David le respondió a sus siervos, diciendo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, después de haber comido, fue y consoló a Betsabé, su esposa. Sabiendo todo esto y todo lo que hemos visto, existe un debate hasta el día de hoy en que si Betsabé fue una víctima o una villana. Esto ha sido de debate a lo largo de los años, ya que esto fue un acto verdaderamente injustificable y representó un pecado verdaderamente grave. Algunos eruditos piensan que como Betsabé se estaba bañando en el techo de su casa, no era totalmente privado y pudo haber sido muy imprudente al haber elegido un lugar donde podía ser vista. Sin embargo, esta interpretación parece ser problemática, ya que no hay evidencia en el texto bíblico que la respalde, ya que el hecho de que David la vio desde el terrado de su palacio, un detalle que se remarca en el texto bíblico, y te preguntarás por qué. Porque desde el palacio en donde se encontraba David tenía una vista privilegiada en todo su reino, por lo que él podía ver cosas que otras personas no podían ver desde sus hogares, y que además en el versículo 1 del mismo capítulo se nos menciona: y en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esto nos quiere decir que David estaba en un lugar que no debería haber estado, y por lo que tal vez Betsabé ni siquiera sabía de la presencia del rey en el palacio, y aunque lo supiera, tal vez no habría sido consciente de que en el balcón del palacio mostraba el lugar en donde ella se encontraba bañándose. Así que afirmar que Betsabé fue imprudente en los actos que ella hizo de ninguna manera justifica que David la tomara como su mujer. Otros comentarios llevan a esta interpretación un paso más allá, diciendo que Betsabé quiso seducir a David, el rey de Israel, intencionalmente eligiendo el lugar para poder bañarse en un lugar público, a propósito, para poder ser vista por el rey David. Sin embargo, este tipo de interpretación carece de un sólido respaldo del texto bíblico y es simplemente especulativo, ya que el escritor del capítulo nos describe a esta mujer como a una mujer que haya planificado y haya logrado con éxito un plan de seducción para el rey David. Por el contrario, cuando Dios envió al profeta Natán, el mensaje de Dios colocó a David como el principal responsable de lo sucedido y no reprende de ninguna manera a Betsabé. Y además que la ley antigua mosaica, el pecado de adulterio consensuado era digno de pena de muerte. Sin embargo, no hay ningún castigo específico para Betsabé. Además que en la parábola del profeta Natán, Betsabé es representada como una corderita inocente que fue tomada o robada por un hombre rico, siendo su dueño original un hombre pobre y humilde. Además que en la parábola que utilizó el profeta Natán, le dijo a David que se apropió de una mujer sobre la cual David no tenía ningún tipo de derecho. También hay otra teoría que dice que Betsabé tenía en su poder un certificado de divorcio, ya que se dice que cuando los hombres se dirigían a la guerra, dejaban un certificado de divorcio para que su esposa, en caso de que algo terrible le sucediera, y no vuelva del campo de batalla. Y por supuesto, hay evidencia de que en la cultura judía, un esposo podía condicionar el divorcio en su propia muerte, y esto se hacía para que su esposa se pudiera casar fuera de la ley del levirato, ya que la ley exigía a que la viuda se casara con uno de los cuñados. De esta manera, la mujer no se consideraría viuda tras la muerte del esposo, sino más bien una mujer divorciada. Sin embargo, esto tampoco cambia la situación de David con Betsabé, porque incluso si Betsabé tenía un certificado de divorcio, cláusula otorgada por Urías antes de que fuera a la guerra, no podemos afirmar con certeza el momento, porque en el momento en que David se involucró con Betsabé,
Urías todavía se encontraba vivo y aún era su esposo. Además, fue el propio David quien lo mandó a matar, dejándolo solo en el campo de batalla para que muera a manos de los amonitas, ya que independientemente de cualquier matiz cultural, a través del profeta Natán no fue una reprensión a alguien que se involucró con una mujer sin impedimentos, ya que esto fue una reprensión de alguien que tomó a la mujer de un hombre que incluso en lo poco temía que se le fuera arrebatado injustamente. Además, en el texto bíblico relata el lamento de Betsabé por la muerte de su esposo Urías, el cual refuerza la situación de que fue separada de su matrimonio anterior de una manera muy trágica. De hecho, una interpretación cuidadosa del texto bíblico sugiere que Betsabé fue una víctima y no la villana, como algunas otras personas piensan al leer este relato del libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, y suponer de que de alguna manera Betsabé se benefició o encontró satisfacción en la situación simplemente porque estuvo relacionada con el rey de Israel, sería una suposición no respaldada por el texto bíblico y un juicio infundado sobre los pensamientos y el carácter de una mujer sin una base bíblica. Y haciendo un análisis del texto bíblico, nos indica que David utilizó su posición como rey para poder estar con Betsabé y además para ocultar el adulterio que cometió. Mandó a matar a Urías en el campo de batalla, cubriendo así su pecado en presencia de todo el pueblo de Israel, condenando así su codicia y su comportamiento inmoral. También algunas personas cuestionan por qué Betsabé no opuso resistencia al involucrarse con David o por qué no pidió ayuda en busca de auxilio. En ocasiones, estos asuntos se llevaban al rey, en donde el rey decidiría de acuerdo a la ley, castigando al culpable y protegiendo a la víctima. Así que la pregunta sería, ¿a quién debía recurrir Betsabé y a quién podría pedir ayuda? Además, según en Deuteronomio capítulo 22, la ley mosaica no culpaba a una mujer que no tenía a alguien que la ayudara en estas situaciones, y Betsabé fue de hecho una víctima de alguien el cual tenía que protegerla, ya que David era el líder de la nación de Israel y sufrió a manos de alguien que utilizó su poder, su autoridad para poder coaccionarla. En el texto bíblico se nos dice que David ordenó a Joab liderar a Israel en la guerra contra los amonitas, y mientras que David se encontraba en Jerusalén, en su palacio mandó a sus mensajeros a que trajesen a Betsabé, y más tarde volvió a dar órdenes a Joab por mano de la carta que le dio a Urías para que se lo entregara y para que muera en el campo de batalla, poniéndolo al frente para que él muriera, y obteniendo lo que quería por medio de órdenes. Solo se interrumpió cuando alguien que priorizó la obediencia a Dios, porque el profeta de Dios estaba sujeto a una autoridad mucho más poderosa que la autoridad de David. Así, haciendo ver al rey que antes parecía intocable, se dio cuenta de su propia indignidad y de su castigo, ya que la Biblia es notable por no ocultar los errores y los defectos de sus héroes, y aquellos que presentan a David como la víctima de la situación, o peor aún como víctima de una mujer malvada, hace parecer que están ocultando algo que la Biblia denuncia e ignorar lo que la Biblia reprueba y justificar lo que es injustificado contra las leyes que Dios nos manda a obedecer. Sin embargo, en este punto, el texto bíblico destaca una gran diferencia entre el rey David y el rey Saúl, el primer rey de Israel, quien también cometió pecados ante Dios y los hombres. Aunque David cometió errores, siempre adoraba y reverenciaba al Señor, estando genuinamente comprometido con la voluntad de Dios, a diferencia de Saúl, quien a menudo buscaba justificar sus errores en lugar de arrepentirse. David reconoció que había cometido una gran transgresión a la ley de Dios, tan valorada por él. Por lo tanto, se arrepintió de todo corazón. Como prueba de su arrepentimiento profundo y sincero, podemos ver en el Salmo 51 su humillación ante Dios por su pecado, expresando su preocupación por no ser apartado de la presencia del Señor y por no perder al Espíritu Santo. Pero a pesar del profundo y sincero arrepentimiento de David por el hijo que tuvo con Betsabé, fruto de su adulterio, la tragedia marcó profundamente a su familia. El hijo falleció y su familia enfrentó consecuencias terribles y duraderas. En puntos posteriores de la historia
historia de David se narran una serie de tragedias que marcaron su reinado. Una de estas tragedias fue la deshonra de Tamar, hija de David, a manos de su medio hermano Amnón. Este último fue asesinado por Absalom, otro de los hijos de David, como venganza por la deshonra de su hermano. Absalom, luego de exiliarse tras el asesinato de Amnón, regresó años después y lideró una rebelión contra su padre, Ahitofel, quien era padre de Eliam y abuelo de Betsabe, y que además era el consejero del rey. Empezó a aconsejar a Absalom y empezó a respaldarlo para que usurpara el trono de su padre. Y además resulta curioso que Ahitofel aconsejara a Absalom que deshonrara públicamente a las concubinas de su padre en presencia de todo Israel, cumpliendo así la profecía dicha por el profeta Natán de parte de Dios, de que lo que David había hecho en lo secreto se haría contra él delante de todo Israel. También, según muchos teólogos del Antiguo Testamento, la traición de Ahitofel contra el rey David pudo haber sido en respuesta por los actos que el rey David había cometido contra su nieta Betsabé. De todos modos, después de estar legalmente casados, se convirtieron en padres de otros 4 hijos, que fueron Salomón, Natán, Simea y Sobat, siendo Salomón su primogénito, y el cual se destacó, ya que la coronación de Salomón se dio en medio de una conspiración en donde su hermano Adonías asumiera el trono de Israel. Entonces Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, desempeñó un papel fundamental para garantizar que Adonías no tuviera éxito en su misión de gobernar Israel. Entonces lograron convencer rápidamente a David para que proclamara a Salomón como rey, y con esto Betsabé se convirtió en la reina madre de Israel. Finalmente, como la madre de Salomón, Betsabé es mencionada en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 1, incluyéndola en la genealogía de donde viene Jesús, mencionando a David y a Betsabé, resaltándola en el texto bíblico que antes ella era mujer de Urías. Esto significa que incluso en la lista más honorable de la genealogía, donde simplemente David podría ser mencionado, es un claro recordatorio del pecado que él cometió, y al contemplar esto podemos ver que Dios cumple su propósito a pesar de todo. Incluso puede ser que al escuchar esta historia te consideras una persona mucho mejor que David. Sin embargo, tienes que entender que sin la gracia que Dios da a sus hijos no somos absolutamente nada y no hay mérito en nosotros mismos. Es por eso por lo que si somos beneficiarios de las bendiciones que Dios da a sus hijos, es simplemente porque Dios nos da cosas que simplemente nosotros no merecemos. Y esto se aplica a David, Betsabé, Urías, tú, yo y todos nosotros. Si has llegado hasta este punto del video, te invito a que nos des un like y compartas este video con otra persona la cual crees que le interese. Y también no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Somos Camino de Redención y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.